Muy buenas tardes, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa Mente Activa. Queremos nuevamente reiterar los saludos a quienes nos están acompañando en el programa del día de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido, muy cercano a este programa, como es el doctor Carlos Alberto Muñoz de Colombia. Él es un médico alópata, pero que ha tenido una aproximación muy concreta y efectiva a las formas de la medicina integrativa, a la Ayurveda y a otras formas que él va a estar comentándonos, y a la cual se ha agregado otra rama de conocimiento, que es precisamente su reciente formación como profesor de meditación trascendental. Para nosotros es un motivo de mucha alegría que nos pueda acompañar hoy en esta condición de médico y de profesor de meditación, porque precisamente el tema de hoy es salud integrativa o salud integral y desarrollo de conciencia. Estos dos conceptos que parecen como tan ajenos, pero que cada vez más la medicina las integra precisamente para la prevención y tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Y como siempre nos acompaña el doctor Germán Martina, director de la Fundación David Lynch en Argentina, y el profesor Carl Camelia, director académico de la UMLAC, de la Universidad Majaricia de América Latina y el Caribe, que es el idealizador de este proyecto universitario, que ya está dando pasos muy sólidos en expandir su actividad en toda América Latina. Tenemos también al profesor y director de la Fundación David Lynch en Perú, Javier Ortiz. Tenemos también a la licenciada Rosa Casani, que al final del programa de hoy va a presentar una agrupación musical que ya ha estado con nosotros en el programa un par de oportunidades, pero que hoy día tiene un elemento nuevo, y es que la violinista principal se ha formado recientemente como profesora del programa de meditación trascendental. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy, y también queremos saludar y agradecer a la persona responsable de toda la imagen gráfica de nuestro programa y que además es profesora de meditación, a nuestra querida colega Sandra Turci, quien va a estar también participando del diálogo con nuestro doctor invitado, precisamente como panelista invitado. Así que para todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Germán. Gracias, Pedro. Es un placer tener al doctor Carlos Alberto Muñoz, porque hemos visto todos, lo conocemos desde hace ya muchos años, más de 15 años, y su trayectoria es realmente extraordinaria en esta temática de la visión de la salud con un enfoque más holístico, y esto queda refrendado un poco por su formación en diferentes áreas, incluyendo ahora como último eslabón el ser profesor de la meditación trascendental. Pero su especialidad en terapéuticas alternativas, farmacología vegetal y su acercamiento a la Ayurveda es algo que permite realmente en su personalidad incorporar temas referentes a la salud con un enfoque muy necesario en este momento de la vida y nuestra humanidad. Así que, Carlos, realmente un gran placer tenerte con nosotros, y quisiera que nos comentaras cómo es esta trayectoria que de alguna manera yo he presentado un poco rústicamente, cómo es tu acercamiento al tema de la salud y también tu desarrollo profesional en diferentes áreas. Incluso has sido alcalde de tu localidad, y esto es muy importante también porque habrás implementado proyectos con esta visión, ¿no?, de la vida. Sí, no, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación al programa, y me honran pues en esta calidad que me otorgan hoy de estar como un invitado, panelista.
Yo soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en Medellín, y más o menos hacia el séptimo semestre de mi carrera como médico, vinieron unos acupunturistas chinos a hacer un programa pues, de enseñanza de la acupuntura, y yo en la universidad me destaqué siempre por el rigor científico con el que miraba cada cosa. Entonces yo le dije a unos amigos míos, si yo veo que la acupuntura le quita el dolor a un paciente, me dedico a hacer acupuntura. Y resultó que así fue. Entonces empecé a estudiar acupuntura. Después estuve en Venezuela en un seminario con el doctor Quechaba Abad, no sé si lo conocen, que es un médico que hace ayurveda en Venezuela. Ajá. Y eso fue por allá por los lados del 90, de 1990. Bueno, el doctor Quechaba nos dio una visión ya un poquito distinta de la acupuntura, pues orientada como hacia las plantas medicinales, hacia las doshas, hacia los cuestionarios que le permiten a uno conocer como el estado de la fisiología de una persona y cómo poderlo compensar con dieta, con condimentos, con plantas medicinales. Y en ese orden de ideas fui entendiendo que la medicina que nosotros aprendimos en la universidad es como la pintura que le ponen a un edificio, que uno pues puede decir que el edificio está feo, mal pintado, lo que sea, pero no sabe cuál es la estructura del edificio. Y si lo que uno ve en la superficie coincide con lo que tiene en la estructura del edificio. Y que nosotros los médicos nos han entrenado mucho como a ver esa superficie de las personas, como a medir exámenes de laboratorio, pero nunca saber de dónde vienen esos exámenes, cómo es esa estructura de ese ser humano que está ofreciendo esos exámenes alterados que muchas veces solamente son pintura, son fachada, que hay que ir más a la profundidad. Y ya prácticamente me dediqué desde que terminé la universidad a trabajar solo con cosas de medicina alternativa, aunque sigo considerando que la medicina tradicional actualmente, en el aspecto de lo que se ha entendido de la fisiología, eh, permite entender por qué esta medicina que nosotros llamamos alternativa o complementaria o medicina holística actúa. Uno ve hoy cómo, esta es una apreciación mía. Nosotros somos un sistema psico, neuro, inmuno, endocrino, metabólico. Entonces, como sistema que somos psico, o sea, la parte emocional, neuro, la parte del sistema nervioso correlacionando los órganos como un sistema, inmuno, la parte del sistema inmune defendiendo esa integridad, endocrino, la parte del sistema endocrino manteniendo el crecimiento del cuerpo, y metabólico, la parte del cuerpo que está asimilando las sustancias y usándolas para que beneficien a esas otras partes del sistema, como sistema psiconeuroinmune, endocrino metabólico que somos. eh, las medicinas, digamos, alternativas han tenido la capacidad como de tocar cada uno de esos aspectos del sistema. Por ejemplo, uno ve que la acupuntura toca al sistema nervioso, uno ve que la homeopatía toca al sistema inmune y al sistema endocrino, y uno ve que la nutrición, bien orientada hacia la terapéutica para sanar a un paciente, toca el aspecto metabólico. Pero cuando yo ya conocí también el tema de la meditación trascendental, y soy meditador hace más de 30 años, o alrededor de 30 años, eh, se da uno cuenta que esa parte de lo psico, de la parte emocional, ligada al sistema nervioso, se maneja muy claramente desde la meditación trascendental. Por eso, en el aspecto de mi práctica médica, nunca desconocí la importancia que tiene indicarle a un paciente que hiciera meditación trascendental como una parte fundamental del esquema de tratamiento.
Entonces, en ese ambiente que yo fui creciendo, de conocer, digamos, las dos medicinas, de ser riguroso con la parte científica y técnica, terminé entendiendo que esta medicina que aprendimos en la universidad, desde el enfoque de la fisiología, le permite a uno conocer muy bien qué pasa en el metabolismo, qué pasa en el sistema endocrino, qué pasa en el sistema inmune, y que estas otras medicinas nos ayudan a integrar ese conocimiento, porque la medicina convencional tiene especialistas en inmunología, especialistas en endocrinología, especialistas en neurología, pero no hay una capacidad en la medicina de integrar a la inmunología digamos, con el sistema nervioso. Pero ahora uno se va dando cuenta que hay hay sustancias del sistema inmune, por ejemplo, como la interleuquina 1, que es capaz de actuar en el hipotálamo para inducir fiebre, y es una sustancia del sistema inmune que está actuando en el sistema nervioso para que el sistema nervioso proponga al cuerpo una reacción febril que le ayude a controlar la enfermedad. O cómo el sistema nervioso, cuando hay una inflamación, es capaz de liberar endorfinas que actuarían sobre el sistema inmunológico para disminuir su actuar y disminuir la inflamación. Entonces ya uno va entendiendo que los sistemas se pueden integrar, o como por ejemplo si uno come aceites omega 3, ellos actúan en el metabolismo para disminuir las acciones de las fosfolipasas y la producción de ácido araquidónico y el control del dolor. Y esas informaciones todas han ido proveniendo de la fisiología como la medicina tradicional la explica. Entonces, creo que hoy nosotros los médicos tenemos una inmensa capacidad de aportarle a cada una de estas áreas del conocimiento médico un enfoque integrador. Yo estoy seguro que hoy, como vemos la fisiología, nosotros los médicos somos capaces de integrar todos esos aspectos de la fisiología convencional que aprendemos en la universidad a dar explicaciones de lo que sucede, digamos, con las otras prácticas de medicina que nosotros llamamos complementaria. Por ejemplo, hoy entendemos que cuando un medicamento homeopático se utiliza, estamos hablando de dosis nanofarmacológicas. Hubo un problema muy grave entre la homeopatía y la medicina clásica, y es que en el momento en que la homeopatía surge, cambia la manera de pensarse la medicina en el sentido de cambiar hacia el materialismo. Es decir, la homeopatía proponía que en muchas sustancias de la naturaleza había una energía vital, y que cuando uno utilizaba un medicamento homeopático, el medicamento homeopático actuaba porque tenía energía vital. O sea, ese concepto era del vitalismo. Pero paralelamente, la química encuentra que se puede sintetizar la urea, y que entonces la materia es capaz de producir materia y que no hay tal energía vital. Y empieza a discutirse la posibilidad de que la homeopatía empieza a ser una mentira porque está hablando de una energía vital que nadie ha visto. Pero resulta que hoy, después de 1950, se empezó a notar en la medicina que lo que la homeopatía estaba haciendo era lograr un efecto que se llama hormético. Es decir, que si yo a una persona le doy una sustancia a una dosis, pues produce un efecto. Y la medicina se convenció de que el efecto que la dosis debería producir solamente se podía lograr hasta el nivel en el que el efecto fuera tóxico para los animales. Y entonces empezaron a aparecer dosis de los miligramos o de los gramos en los medicamentos, simplemente basados en la tolerancia que tuviera un animal de si se moría o no se moría con el medicamento. Pero la homeopatía demostró que también los medicamentos tienen unos efectos por debajo de esas dosis que matan. Es decir, que si la aspirina puede generar un efecto terapéutico en 500 miligramos, también lo podría hacer en 500 microgramos.
Y ahí es donde aparece una corriente de la farmacología que se llama la hormesis, y es decir, que se puede encontrar científicamente que un medicamento genera una dosis, a una dosis genera un efecto y a otra dosis infinitamente inferior otro efecto. Y entonces, después de la hormesis, nos damos cuenta que es que la homeopatía está utilizando ese efecto de la hormesis, pero que va más allá de la simple dosis mínima, y que cuando el medicamento homeopático se activa por movimientos, lo que se llama una activación cinética secuencial, que la homeopatía la llamaba una dinamización, y que ese concepto de dinamización, como de entregarle energía vital al medicamento, no lo entendía la ciencia materialista, pero al cambiar el concepto de la dinamización hacia la activación cinética, es decir, a que cuando yo a un medicamento homeopático lo muevo varias veces, yo estoy activando las moléculas presentes en ese medicamento, y ya a la dosis infinitesimal, o sea, a la dosis nanofarmacológica, a la dosis de 10 a la menos 9 miligramos o 10 a la menos 12 miligramos, si yo le añado movimiento, activación a esas moléculas, obtengo un efecto más claro que cuando yo utilizo el medicamento a unas dosis más altas, que son bloqueadoras. Y todo eso ha sido logros de la ciencia, que han ido verificando que la homeopatía, por ejemplo, tiene utilidad porque es nanofarmacología. Y nanofarmacología uno la entiende muy bien. Cuando un paciente toma hormona tiroidea, normalmente toma 50 microgramos, o sea, 10 a la menos 6, o sea, 5 por 10 a la menos 6 microgramos. Estamos hablando de una nanofarmacología. Y cuando nosotros le damos a un paciente árnica para quitarle un dolor, le estamos dando 1 por 10 a la menos 3, o 1 por 10 a la menos 6, o 1 por 10 a la menos 9 miligramos. O sea que en ese sentido, el árnica que yo voy a utilizar para quitar el dolor de una persona tiene una concentración muy parecida a la que tiene la hormona tiroidea en el cuerpo. O cuando yo miro las concentraciones en las que actúan, por ejemplo, las sustancias con las que el sistema inmune se comunica, por ejemplo, la interleuquina 1 que ahora mencionamos, la interleuquina 1 tiene una concentración de 10 a la menos 12 miligramos en el cuerpo. Es una concentración demasiado bajita, que podría ser la misma concentración que uno utilizaría de árnica para frenar el efecto de la interleuquina 1 induciendo inflamación. Entonces yo digo, pues para mí hoy es muy claro que la medicina actual nos está dando la herramienta para entender las otras medicinas. Y por eso ese concepto de hablar de una medicina integrativa es tan importante. Pero digamos, yendo al tema de hoy, el que me propone Pedro, que es sobre, digamos, cómo desde la conciencia se puede cambiar la salud. Ya entendemos que todas las medicinas tienen una base común, que es la fisiología del cuerpo. Ya entendemos que esa fisiología del cuerpo puede ser manejada desde el sistema nervioso. Entonces ahí vamos entendiendo cómo cualquier técnica que logre actuar en el sistema nervioso para que establezca un estado de armonía en el sistema inmune, en el sistema endocrino y en el sistema metabólico, puede producir salud en un ser humano. Yo había ayer mencionado a Pedro en un escrito para este programa que la salud de una comunidad y la salud de un individuo está relacionada con los determinantes que establecen salud para esa comunidad o para ese individuo, es decir, con situaciones concretas que pueden generar salud. Entonces, por ejemplo, un individuo para estar sano necesita, digamos, una genética, necesita un medio ambiente que también sea estable y que no sea tóxico para esa persona,
necesita una dieta, necesita hacer ejercicio, necesita manejar las emociones. Y eso ha hecho que, por ejemplo, la Asociación Americana de Cardiología considere que lo mejor que puede hacer una persona para prevenir las enfermedades cardiovasculares es cambiar el estilo de vida. Y cambiar el estilo de vida significa comer bien, descansar bien, manejar el estrés, vivir en un entorno ambiental que sea saludable. Y entonces los determinantes de salud empiezan a ser desglosados cada uno, posibilidades de políticas públicas que el Estado o que las empresas apliquen sobre las personas. Entonces, por ejemplo, el Estado podría tener un sitio donde la gente vaya a hacer deporte y recreación, podría tener personas que les enseñen a comer, podría tener psicólogos que les enseñen a manejar el estrés, pero si uno se pone a mirar los logros que la meditación trascendental, desde el punto de vista del manejo del sistema nervioso y las emociones, produce, hacen que la meditación trascendental establezca para la persona el estilo de vida ideal que le propone al cuerpo un estado de salud. Porque uno se pone a mirar cuáles son los efectos de la meditación trascendental en las personas, los efectos investigados. Entonces uno encuentra que con la meditación trascendental se ha demostrado que se reduce el estrés y la ansiedad, que se reduce la depresión, que se corrigen los problemas del sueño, que se corrige el estrés postraumático, que aumenta la resiliencia y la tolerancia hacia los otros, que se reduce el uso de sustancias psicoactivas, que se reduce la presión arterial, que se reduce la resistencia a la insulina, que se reduce el dolor y la progresión de la enfermedad crónica, que la persona hace mejor uso del medio ambiente. Entonces, cuando se propone que uno tiene que tener un cambio en el estilo de vida para lograr salud, uno se da cuenta que el hecho de aprender meditación trascendental es de por sí mismo el cambio en el estilo de vida que propone un estado de salud para el cuerpo. Porque reducir todos esos indicadores, estrés, depresión, corregir el sueño, es lograr que en el cuerpo todas esas sustancias de las que estamos hablando, la interleuquina 1, la interleuquina 6, tengan una expresión metabólica que le permitan al cuerpo encontrar salud. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que con la meditación se disminuye la producción de interleuquina 6. Si ustedes consultan, pues hablo de los que nos están oyendo en este programa, sobre el efecto de la interleuquina 6 en el cuerpo, y hablo a los oyentes pues, para que lo busquen por Google, por inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que prácticamente la expectativa de vida de nosotros depende de la liberación de la interleuquina 6, que es la interleuquina que sigue después de la interleuquina 1. Uno tiene una inflamación aguda y la interleuquina 1 genera la respuesta de la inflamación aguda, pero la interleuquina 6 es la que mantiene la inflamación crónica. La expresión crónica de la interleuquina 6 está muy ligada al envejecimiento. Y hay investigaciones que demuestran que, por ejemplo, cuando uno hace meditación, la expresión de la interleuquina 6 se reduce. Y eso es lo que explica por qué los meditadores tienen una expectativa de vida más larga o por qué tienen una apariencia física con una edad biológica menor. Y es simplemente porque el hecho de meditar genera una liberación de sustancias en el sistema nervioso central que corrigen la producción de la interleuquina 1. Entonces, la salud a través de la conciencia significa ayudarle a la gente a cambiar su estilo de vida, a empezar a meditar, para que la meditación trascendental empiece a corregir todas esas sustancias que el cuerpo produce y que inducen una enfermedad crónica. Pero, pues obviamente la meditación trascendental no se convierte como en la panacea para corregir todas las enfermedades que una persona tenga.
Ahí es donde viene el apoyo de estas otras medicinas de las que estamos hablando cuando hablamos de una salud integrativa. Es decir, que no solamente la persona maneje su sistema psiconeuro, ¿cierto? La parte emocional con el sistema nervioso a través de la meditación trascendental y la liberación de tensiones, sino que ese sistema inmune, por ejemplo, se pueda manejar con plantas medicinales, que ese sistema o con homeopatía, que ese sistema endocrino se pueda manejar con plantas medicinales o con homeopatía, que ese sistema metabólico se pueda manejar con cambios de dieta. Entonces, si uno en una persona es capaz de cambiarle, digamos, su estilo de vida para que empiece a meditar y maneje las emociones y maneje el sistema nervioso, y cuando se califique el tipo de desorden que tiene, se le pueda beneficiar a ese cuerpo con homeopatía o con medicina ayurveda, con cambios en su dieta, con masajes terapéuticos, porque lo que hacen los masajes terapéuticos también es tocar terminales del sistema nervioso que ayudan a coordinar funciones en el sistema nervioso. Entonces ahí estamos hablando de una salud que es integral, pero que el punto fundamental de ganar ese nivel de salud, esa integralidad, lo establece un cambio en la conciencia de la persona, en este caso para nosotros, y desde mi perspectiva, cuando la persona cambia su nivel de conciencia porque practica meditación trascendental 2 veces al día, cambia su estilo de vida porque practica meditación 2 veces al día, pero nosotros le vamos a brindar otras aproximaciones a su nivel de salud desde estas otras medicinas integradoras. Ahora, en ningún momento... Perdona que te interrumpa, Alberto, pero que estás tocando un tema extraordinariamente sensible y muy importante en la definición de este tema de hoy. En esta última intervención estás ligando el tema de la salud con la práctica de meditación trascendental sobre la base de la extensa investigación que hay. Y quería decirte que hoy día nos acompaña alguien que tú conoces, que hace muchos años estuvieron trabajando juntos, precisamente en una iniciativa tuya, cuando eras alcalde en La Estrella, de introducir la meditación en los espacios educacionales, donde hoy día hay tanto problema a nivel de salud mental y donde se hace mucho ruido, pero hay que decirlo, y no es con un ánimo agresivo, con pocos resultados. Entonces hemos invitado a Javier para que un poco se recuerde esas andanzas juntos que ustedes tenían en las primeras iniciativas en Colombia de introducir precisamente el programa de meditación en los espacios escolares, que como tú muy bien sabes, hoy día es una iniciativa ampliamente extendida en México, en Colombia, con alguien que tú conoces, como el padre Gabriel Mejía, en Chile, bueno, en numerosos países, y también en el ámbito de rehabilitación, como en Curazao, que nuestro director académico de la UMLA ha encabezado un proyecto extraordinario de rehabilitación con la meditación. Así que nos gustaría, Javier, invitarte. No tenemos mucho tiempo porque en realidad desde ya te estoy comprometiendo, Carlos, que vamos a tener que contar contigo en la próxima semana, porque me están llegando a mi WhatsApp unos comentarios diciendo, no, pero esto es para varios programas. Sí, vamos a ver cuántos más. Por lo menos veremos si la próxima semana. Javier, por favor. Gracias, Pedro, dándole la bienvenida a Carlos Alberto y felicitándolo por esta nueva profesión que ha empezado hace poco, de profesor de meditación trascendental. Tuvimos la fortuna de conocernos hace casi 20 años cuando era alcalde de La Estrella, y estuvimos visitándolo junto con nuestra querida Luz Marina Lascano. Y gracias a esa iniciativa y a esa preocupación por la salud en la dimensión global, en la salud de la conciencia colectiva, es que en esa posición como líder de una comunidad, en su posición de alcalde, es que Carlos Alberto asume la buena decisión de
introducir el programa de educación basada en la conciencia en las escuelas de esta zona cercana a Medellín, para los que no conocen La Estrella, ¿no? Y de allí, pues algunos colegios comenzaron, uno de ellos logró continuar por algún buen tiempo, gracias al gran trabajo de Luz Marina, de María Teresa y de los profesores involucrados en este proyecto, y todo gracias al soporte y al apoyo, a la visión de Carlos Alberto. Entonces, Carlos Alberto, quería, por favor, que nos contaras un poco desde tu visión como autoridad en esos momentos en la ciudad. ¿Qué te llevó todavía no eras profesor de meditación trascendental, tenías algún tiempo meditando, ¿no? Pero quizás no tenías aún esa visión como la que tienes ahora como profesor de meditación? ¿Qué es lo que te llevó a percibir que la meditación podía, a través de los grupos en los colegios, generar un bienestar global para la estrella? ¿Qué resultados se encontraron como producto de esta salud colectiva en esta ciudad? ¿Y qué beneficios los alumnos también pudieron encontrar a nivel de este nuevo aspecto de la salud que también has mencionado, que es uno de los que ahora tú tratas? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta porque tiene dos aspectos, el mío y el de los otros. Es decir, el mío en el sentido de que yo ya llevaba 10 años meditando y leyendo sobre meditación trascendental. Y en una de esas cursos de residencia, yo entré con el padre Gabriel Mejía a uno de esos cursos de residencia, y él me contó del efecto que eso tenía en los alumnos de Claret, de cómo mejoraba los indicadores de violencia, cómo mejoraba pues, la posición de esas personas con la droga, cómo lograba que la gente dejara de consumir todas esas sustancias adictivas, haciendo el programa de meditación trascendental, y cómo él tenía un sitio donde la gente hacía ejercicio, donde manejaba esa parte espiritual. Y yo pensé, padre, qué bueno que hagamos esto ahí en La Estrella, pero resulta que allá estaba en ese curso en residencia María Teresa. Y entonces María Teresa me dijo, no, Carlitos, tranquilo, hacemos el programa allá en La Estrella. Y yo, hagámosle. Y entonces ya vino Luz Marina, que se emocionó demasiado, izamos la bandera pues de la paz allá en la alcaldía. Y eso fue pues como mi motivación. Porque pues el que tiene algo que le parece que es bueno para sí mismo, pues si es bueno para sí mismo, tiene que ser bueno para los demás. Entonces yo dije, bueno, qué bueno empezar con mis secretarios de despacho, y a todos los instruimos en meditación trascendental. Después hicimos el programa con los niños, y ahí es donde suceden cosas muy bonitas. Por ejemplo, el área metropolitana en la que el municipio está tenía para ese momento 9 municipios, y el menos violento de todos era Girardota, porque ellos tenían una política de no violencia sostenida por años. Era el mismo grupo político trabajando con la no violencia. Cuando nosotros hicimos el programa de meditación trascendental, tuvimos menos violencia que el municipio de Girardota, sin hacer ningún programa de no violencia, pues de no violencia entre comillas, ¿cierto? Es decir, de los programas convencionales, de establecer grupos de apoyo, de la policía, todo eso. No, nosotros disminuimos en un 35%, digamos, la violencia intrafamiliar. Y lo más interesante, que se disminuyó en un 20% el nivel de consulta médica, y se disminuyeron las enfermedades crónicas. Se disminuyó la desnutrición crónica, la impactamos. Pero, ¿por qué juntamos la meditación trascendental con la agricultura urbana? Y entonces, desde la agricultura urbana, nosotros logramos resolver, digamos, el problema del hambre con los niños. Y
Y trabajando en agricultura urbana, logramos reducir la desnutrición aguda y reducir la desnutrición crónica, porque lo interesante es que cuando hay políticas dirigidas a controlar el hambre, normalmente las políticas en general son capaces de disminuir la desnutrición aguda, porque pues el Estado es capaz de dar comida y entonces el que aguantaba hambre ayer ya no aguanta hambre hoy y la desnutrición aguda desaparece. Pero el gran logro es controlar la desnutrición crónica, es decir, garantizar que una población siempre esté comiendo o proveyéndose de alimentos. Y eso implica que una política pública es enseñarle a la gente a cultivar alimentos de pan coger, enseñarles a comer, enseñarles a usar los desperdicios de los alimentos como nuevos alimentos presentados de otra manera. Por ejemplo, enseñarles que las cáscaras de plátano, si se cocinan y se muelen, se le pueden adicionar a una torta de lentejas, y entonces ya uno está obteniendo de ese desperdicio del plátano hierro y fibra que le va a servir a la nutrición de la persona. Y así con muchos de esas sustancias o de esas partes de los alimentos que normalmente se desperdician, reingresarlos, digamos, al menú de una familia para garantizar más nutrición. Y por eso pues logramos impactar la desnutrición crónica. Pero obviamente detrás de todo eso estaba el favorecimiento que produce en la conciencia de la gente el que haya un número crítico de niños meditando que haga que la conciencia de todo el mundo acepte todos esos cambios como sin tanto rechazo. Pues no teníamos que ir como a convencer, sino que ya teníamos una base, digamos, de conciencia con todos estos niños meditando en los colegios, que hacían que las actividades de nosotros se volvieran como fáciles, que no hubiera como tanta dificultad. Porque, por ejemplo, aquí al principio, cuando yo introduje ese programa de meditación trascendental, me encontré muy de frente con las iglesias evangélicas, que me pusieron tutelas porque pensaban que la meditación trascendental es una religión o es una corriente espiritual. Pero digamos, tuvimos el soporte para demostrar que la meditación trascendental es potenciar cualidades del sistema nervioso humano, es aumentar el potencial mental, es reducir el estrés, es aumentar la creatividad, cosas que no van en contra de ninguna religión ni creencia espiritual. Y superadas esas tutelas, pues ya logramos que el programa de meditación trascendental continuara a los 4 años, y a la fecha esta alcaldía actual quiere que yo retome de nuevo ese programa y ahora lo voy a hacer, ¿cierto? De volverlo a retomar en ciertos puntos críticos, porque sí se dieron cuenta que eso funciona. Carlos Alberto, te cuento, tu intervención está resultando tan atractiva que ya nos han permitido extender en el programa del día de hoy algunos minutos más. Y entonces quiero invitar a nuestra querida Rosa Casani y a nuestra querida también Sandra Turci, que están muy interesadas en hacerte algunas preguntas y comentarios sobre tu extraordinaria intervención, que desde ya te digo, te vamos a comprometer a estar con nosotros la próxima semana, porque no solamente al radio operador le ha provocado mucho interés, que nos ha permitido extendernos algunos minutos más del programa de hoy. Rosy y después Sandra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Y bueno, me encantó, por supuesto, también la intervención de Javier, que te llevó a hablarnos un poco de La Estrella, que me parece un proyecto fascinante. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no como panelista, sino porque uno de mis alumnos de meditación trascendental me ha pedido que te la haga. En realidad, en mis clases de meditación trascendental, he tenido y tengo muchos alumnos que vienen de la antroposofía, de la medicina antroposófica. Como sabés, la medicina antroposófica es muy respetable y muchísimos médicos
Ayurveda, en Buenos Aires por lo menos, utilizan medicamentos de la medicina antroposófica con muchísimo éxito. Y ellos me consultan lo siguiente, para que te lo pregunte. Vos hablaste de la psiconeuroendocrino y metabólico del sistema, y la medicina antroposófica, cuando vas a hacer una consulta, realiza en general previamente una psiconeuroendocrino biodecodificación para tener más información acerca de la medicación que van a hacer al paciente. Me comentan algunos alumnos que vienen de Alemania que esto es muy común en Alemania también. Y bueno, te quería consultar, como, siempre como herramienta o adyuvante de lo que es irreemplazable, obvio, que es nuestra técnica de meditación trascendental regular, como sostén, digamos, de la parte médica. Tu opinión, ¿sí? Mi opinión sobre la medicina antroposófica, sí. Es sobre Eh, la biodecodificación sí, como sí, sí, sí. herramienta, que está muy de Totalmente. moda aquí en Buenos Aires y en la Y aquí, Argentina. y aquí también en Colombia hay mucha biodescodificación. Hay un libro que incluso el padre Gabriel Mejía me lo regaló sobre biodecodificación. No, estoy muy de acuerdo con ello, pero la biodecodificación va a depender mucho, digamos, de las habilidades del terapeuta y de la memoria o de la capacidad de recuerdo que tenga la persona que está siendo tratada. Pero cuando alguien está meditando, que está produciendo esa biodecodificación también, está yendo a una cantidad de memorias inconscientes que le están liberando todas esas tensiones y limpiando el sistema nervioso. Y indudablemente, mm, yo, yo, yo pienso que la biodecodificación se derivó de la dianética y de la cienciología. Eh, yo llevo alrededor de 20 o 25 años como auditor de cienciología y en las auditaciones pues uno hace las biodecodificaciones. Lo que pasa es que a eso le cambiaron de nombre, pero me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando uno a una persona, digamos, le elimina los engramas y la meditación trascendental es más rápida. Pues porque digamos que a la mente se le quitó una gran carga de cosas que se volvieron conscientes y cuando se medita la experiencia es mucho mejor. A mí mismo me pasó que después de 35 horas que me hicieron de auditación, yo me di cuenta que la meditación me cambió, digamos, ese proceso interiorizante y exteriorizante que le estamos mencionando a las personas es mucho más rápido. Uno se da cuenta que uno entra en conciencia trascendental muy rápido y mantiene más tiempo ese estado de conciencia en el día, de conciencia cósmica. Entonces, no podría sino decir que la biodecodificación es muy buena porque le puede mejorar mucho a la persona la experiencia de la eliminación de tensiones a través de pensamientos, porque ya hay muchos pensamientos que se eliminaron al nivel consciente con la biodecodificación. Y entonces está favoreciendo el proceso de la meditación trascendental. Aunque tampoco estoy diciendo que sea necesario que la gente haga biodecodificación para que se vuelva meditadora. Simplemente opino que es muy útil, que sirve, ¿cierto? Muchas Porque yo gracias, sé, Carlos. con mucho gusto. Sandra, Sandra, ¿estás por ahí? Sí, Pedro, estoy acá, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, bien, ahí está tu colega, lo estás viendo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto verte. Juntos hicimos la parte virtual de nuestro curso de Sí, instructores de sí, meditación trascendental. te Y recuerdo muy bien. escucharte, gracias. Escucharte es maravilloso por toda tu experiencia, por todo lo que estás haciendo, pero me pongo del lado del que te está escuchando. Y creo que es como entrar a un gran bazar en donde uno ve un montón de cosas bonitas y a todas las quiere, todas las desea. Tanto conocimiento, justamente esta medicina integral de la que hablas,
esta cantidad de herramientas, todas muy ricas y todas para adoptar. Y como bien dijo Rosa, la estrella, la técnica de la meditación trascendental, que yo le puse hace unos años el nombre de panacea, porque a mí me resultó así. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente, o son dos. En un contexto en el que las políticas gubernamentales no pueden, digámoslo así, satisfacer algunas necesidades básicas de las personas. Y para una persona que te está escuchando, ¿qué 2 o 3 cosas puede hacer? Primero, para autoobservarse, para darse cuenta si está bien o si está mal, más allá de algún diagnóstico, de alguna patología específica. ¿Qué cosas puede observar una persona para ver si está saludable o no? Y la otra es qué otras cosas pequeñas puede adoptar en su vida diaria, pequeñas para ir enfocándose hacia este camino que vos marcás como un camino señero y que lo es. Y muy bonita tu pregunta, ¿qué puede hacer una persona? Yo pienso que uno de los aspectos más importantes que la persona puede hacer es cómo se percibe, ¿cierto? Porque las personas a veces se perciben saludables pero sin alegría, o las personas se perciben saludables con crisis de alegría y de aburrición y con cambios de temperamento. Y esa sola percepción de que, sí, yo estoy muy aliviado, pero la vida no tiene sentido. ¡Qué lindo! Yo diría que esa autopercepción ya dice que algo está funcionando mal, porque uno normalmente debería estar feliz en el día, alegre, satisfecho, cumpliendo con todo lo que se propone. Y en el concepto de las pequeñas cosas para ser saludable, que esas pequeñas cosas que hacen parte del estilo de vida, son nimiedades aparentemente, pero son fundamentales. Por ejemplo, una persona debería tomar 35 centímetros de agua por cada kilo de peso que tenga, para mantener el metabolismo en buen funcionamiento, porque se ha visto, por ejemplo, que las crisis de fatiga, las crisis de desatención, las crisis de ira, tienen que ver con cambios metabólicos en el sistema nervioso que se deshidrata. Y entonces el sistema nervioso se deshidrata, yo empiezo a estar con malestar, yo empiezo a estar con rabiecita, yo empiezo a estar con desatenciones y simplemente es que me falta agua. Entonces es una cosa muy simple, tomar agua. Otra cosa demasiado simple, dormir bien, ¿cierto? Porque las personas duermen mal y al otro día el día está mal. Y otra cosa simple es comer bien. Y normalmente yo en las fórmulas a los pacientes las empiezo con el agua y la comida. Les digo que tomen el agua, que coman una dieta. Yo no predico una dieta vegetariana, yo soy vegetariano, pero yo les recomiendo a las personas que no coman carnes rojas, que no coman carnes frías, que no coman fritos, que no coman azúcares refinados, porque todos sabemos que el consumo de azúcar sube la insulina, y ya sabemos que hoy, bueno, yo sé que muchos oyentes dirán, el consumo del azúcar sube el azúcar, pero es que resulta que el consumo del azúcar sube el azúcar y sube la insulina. Y la insulina es una hormona que tiene una cantidad de efectos en el cuerpo que cuando la insulina está crónicamente elevada, y por eso ahí hay una investigación sobre cómo la meditación trascendental reduce la resistencia a la insulina crónicamente elevada empieza a ser una hormona que induce cortisol, que induce adrenalina, que induce noradrenalina, que induce estados distintos en la célula, en el sistema nervioso central que producen crisis de agresividad. Entonces, una mala dieta, por ejemplo, puede hacer que la persona tenga un comportamiento en sus emociones que no es el usual, que son las investigaciones que se han hecho de cómo en los colegios, después de que los niños comen azúcar, en el momento del descanso, se le vuelve a los profesores más difícil lograr la atención de los niños. Cómo las crisis de agresividad de los adolescentes tienen mucho que ver con esas comidas que son chatarras. Entonces, con tomar agua, con dormir y con comer bien,
uno ya está logrando que las personas con medidas que aparentemente son muy insignificantes, pero que los médicos no recomendamos, porque damos por sentados que la gente toma agua cuando tiene sed, y desconocemos que mientras más nos vamos envejeciendo, más perdemos la sensibilidad a tener deshidratación y en consecuencia la sed como un marcador de que yo necesito agua. Entonces mira, como esas son tres cositas que son muy insignificantes. Y si uno a la persona le añade que medite 2 veces al día, ya hemos visto cómo con la meditación trascendental se modifican indicadores metabólicos sin siquiera cambiar la dieta, ¿cierto? Entonces, son cosas muy Excelente. Carlos, sí, Carlos Alberto, te estaba escuchando y estaba pensando, ¿qué podría preguntarte nuestro director académico de la UNLA, Cal Camelia, que tú sabes hace ya 10 años está liderando la creación de la UNLA, que ya está dando pasos sólidos para empezar a difundir en toda América Latina y el Caribe los conceptos de la Ayurveda Maharishi? Tú has hablado de la alimentación, de la dieta, del agua, y bueno, esos son algunos temas entre tantos que la Ayurveda Maharishi también considera. Seguramente no se nos va acabando el tiempo. Nuestro querido amigo Federico de la radio Agenoy nos está permitiendo extendernos algunos minutos, pero no podemos dejar de escuchar a nuestro director académico. Y luego, tú sabes que, como en la Ayurveda, la música, los sonidos, la poesía tienen un propósito terapéutico, por eso cada programa termina con música y va a terminar con alguien que tú conoces, con Liz, la violinista del grupo Q-Arte. Pero bueno, vamos primero con Cal. Sí, bueno, gracias. Como dice Pedro, saludos a todos. Saludos, doctor Carlos Alberto. Un gusto estar con usted en nuestro programa. Y creo que sería bueno quizás que la próxima semana podríamos profundizar un poquito más en el aspecto integrativo, porque eso es la especialidad de nuestra universidad, con la visión que Maharishi nos dio, que la medicina debería ser integrativa, y ahora hay varias maneras que uno puede integrar. Nosotros integramos en primera instancia con la medicina ayurvédica con la medicina alopática, pero también dentro de Ayurveda mismo también estamos integrando el aspecto mental, el aspecto físico y el aspecto de medio ambiente, ambiental. Pues la próxima semana podríamos profundizar cómo usted ha integrado, cuál es su experiencia con la integración de varios enfoques de la medicina, que para nuestras audiencias sería bien interesante aprovechar tanta experiencia de usted. Gracias. Felicitaciones, Cal, porque has hecho un puente magnífico para consolidar la invitación a Carlos Alberto para la próxima semana. Carlos Alberto, nos quedan un par de minutos antes de que Rosa nos introduzca al grupo colombiano Q-Arte. No sé si quieres agregar algo más, porque en realidad has tocado tantos temas y de hecho no hemos tocado mucho de la pauta que nos enviaste, porque es bueno señalar que Carlos nos envió 3 hojas con una serie de puntos temáticos que pudieran ser tratados. Y bueno, creo que si hemos llegado a la primera hoja es mucho. Todavía tenemos mucho material para desarrollar, así que Carlos, te agradecemos, pero no te estamos despidiendo porque queremos pedirte si aceptas la invitación de la próxima semana y quizás de muchas semanas más, porque me están llegando unos WhatsApp, me han dicho, oye, esto no es para una semana más, esto es para varias. Bueno, vamos a ver tu tiempo. Así que... No, les agradezco inmensamente la confianza y pues el cariño que nos brindamos aquí en esta virtualidad. Magnífico. Bueno,
Vamos a ir dejando por acá, pero queremos saludar a Rosa, que nos va a introducir al grupo Cuarte, y a la violinista Liz, Rosa nos va a introducir 2 obras de este grupo Cuarte, que es un grupo muy destacado de música de cuerda, pero que más que enfocarse en la música tradicional, la música clásica, es la utilización de las cuerdas en replicar, en reproducir, en replantear una serie de obras de la música tradicional colombiana, de la música folclórica colombiana. Rosita. Bueno, gracias, Pedro, pero antes de Cuarte tengo que hablar de Gentil Montaña, el gran autor, el autor que no abandona la esencia, ese ser profundo en sus tradiciones, igual que Villalobos. Y él nos lleva a la suite colombiana número 2, que es un canto al amor, es un canto al arte sublime, como decía Arnold Hauser. Y con pasillo, con danza, con guabino, con bambuco, con porro, vamos a tener a Arte, con Juan Carlos Higuita en el violín, Liz García Castro en violín, Sandra Araujo Calderón en viola y finalmente Diego García Castro en violonchelo. En la suite colombiana número 2, un canto al amor. Y vamos a escuchar los 2 primeros movimientos de esta suite, y con eso despedimos el programa, y vamos a tener la próxima semana también ya la presencia en vivo de nuestra querida Liz, para contarnos un poco, porque ella ha estado en el programa ya en varias oportunidades a lo largo de los años, pero ahora no solamente como intérprete de violín, sino que también ella está integrando su experiencia como profesora de meditación trascendental que se acaba de formar. Así que, Carlos Alberto, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos has traído y que detona un hambre mayor a todo este caudal de conocimiento que tiene. Agradecerle a nuestra querida Sandra su participación, al profesor Javier Ortiz, que nos recordó este pasaje junto a ti en traer este conocimiento de la educación basada en la conciencia en el municipio de La Estrella, y qué bueno que te estén planteando que vuelvas a activar ese programa. Agradecerle al profesor Carl Camelia, y obviamente también agradecerle al doctor Germán Martina, y obviamente agradecerle a Federico, el radiooperador de Agenoy, que nos ha permitido extendernos bastante más allá de la hora del programa, pero se lo agradecemos enormemente. Así que, sin más, Carlos Alberto, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y saludos y gracias a cada uno. A Nahuel, a Rosy, a Carl, Javier, Sandra y Germán. Hasta la próxima semana.
Seguinos por YouTube y Facebook Live y en agenoy.com.ar. En todo el mundo. Mente Activa. Un encuentro para desarrollar el potencial que hay en tu interior.